En esta ocasión vamos a resolver el examen de Física de junio de 2018, opción A. Bien, aquí podemos ver el examen y, como siempre, las 4 preguntas de las que consta y trataremos de resolver durante este vídeo. Dicho lo cual, vamos a empezar con la primera pregunta. Se nos dice que si la masa de la Tierra y el radio se duplicasen, es decir, la nueva masa sería 2 veces la masa antigua y el nuevo radio 2 veces el radio antiguo. Razones si las siguientes afirmaciones son correctas. A. El periodo orbital de la Luna se duplica. O sea, nos preguntan en primer lugar, ¿el nuevo periodo va a ser el doble del anterior? Lo pongo con interrogación. Y también se nos pregunta si la velocidad orbital permanece constante. ¿La nueva velocidad será la antigua? Lo pongo con interrogación también. ¿De acuerdo? Bien. Si tenemos un cuerpo orbitando, en este caso alrededor de la Tierra, ¿no? Tenemos aquí la Tierra y un cuerpo orbitando. En este caso sería la Luna, ¿no? Entonces, claro, la fuerza gravitatoria es la responsable del movimiento circular de la Luna alrededor de la Tierra, es decir, sería la fuerza centrípeta. Si yo igualo la fuerza centrípeta a la fuerza gravitatoria, tendré que la fuerza centrípeta, como sabéis, es mv cuadrado partido por r, será igual a la fuerza gravitatoria, que en módulo sería g, m mayúscula, que es la masa de la Tierra, m minúscula, que en este caso sería la de la Luna, entre r cuadrado. Si se nos van las r's y despejo v, tendré la fórmula que seguramente conocéis muchos, que nos dice que la velocidad orbital sería la raíz cuadrada de gm partido por r. Siempre me gusta, cuando hago un problema, deducir esta fórmula y sale, aunque es muy probable que os la sepáis, pero bueno, está bien deducirla. Entonces, vamos a ver qué ocurre con el periodo orbital. El periodo orbital, si os sabéis la tercera ley de Kepler, pues ya sabéis directamente la expresión del periodo en función del radio, como el cuadrado del periodo es proporcional al cubo del radio. Pero bueno, si no lo sabéis, pues siempre es fácil de deducir. Fijaros, si nos fijamos en un ciclo, en una vuelta, la velocidad que tenga la Luna, en este caso alrededor de la Tierra, en ese ciclo, sería el espacio recorrido, es decir, 2pi r, siendo r el radio orbital, entre el tiempo que tarda en recorrerlo, y a eso le llamamos periodo. Por otro lado, tenemos que la velocidad también la puedo poner como raíz cuadrada de g, masa de la Tierra, entre el radio orbital. Si elevamos todo al cuadrado, nos quedará 4pi cuadrado r cuadrado partido t cuadrado igual a gm partido por r. Si me traigo el periodo para acá y este radio para allá y gm paso dividiendo, en definitiva tendré que la tercera ley de Kepler, que el periodo al cuadrado será igual a 4pi cuadrado partido gm por el radio orbital al cubo. Bien, esa es la expresión que nos relaciona el periodo orbital con el radio orbital. En nuestro caso, sabemos que el radio de la Tierra se ha duplicado. Eso no va a afectar para nada porque no aparece el radio de la Tierra. La R que aparece aquí es el radio orbital, ¿de acuerdo? Vamos a llamar, por ejemplo, con R minúscula el radio orbital y con R mayúscula el radio de la Tierra, ¿de acuerdo? Entonces, esto no nos afecta, y que la masa de la Tierra se duplique sí que nos va a afectar aquí. Entonces, el nuevo periodo orbital t' al cuadrado será igual a 4pi cuadrado partido g m' por r' al cubo. Repito, esta r sería el radio orbital, por lo cual no va a afectar para nada al problema, porque nos dicen que sigue en la misma órbita, ¿de acuerdo? Pero este sí, es decir, t' al cuadrado va a ser igual a 4pi cuadrado partido por g m', que hemos dicho que es 2m, multiplicado por r' al cubo. Muy bien. R' hemos dicho que es la misma que R porque la órbita es exactamente la misma, ¿no? El radio orbital no varía, por lo cual lo dejo como R. Fijaros que esto lo puedo pasar aquí, que esto sería igual, vamos a ponerlo así, que se ve mejor. Este 2 lo pongo así como un medio multiplicando por 4pi cuadrado partido gm r cubo. Vale, pero esto, si os fijáis,
Esto es el periodo orbital. De aquí deducimos, fijaros que t' cuadrado sería igual, esto es t cuadrado, lo tenemos aquí, es decir, sería t cuadrado partido por 2. Si aplicamos raíces cuadradas, tendremos que t' sería igual a t partido por raíz de 2. Se nos preguntaba exactamente si el nuevo periodo se duplicaría. Pues no. La realidad es que el nuevo periodo se ve reducido en un factor raíz de 2. Es decir, sería el periodo antiguo dividido entre raíz de 2. ¿Qué ocurre con respecto a la velocidad orbital? Pues vamos a ver. Tendríamos que la nueva velocidad, aquí tenemos la expresión de la velocidad, sería gm' entre el radio orbital nuevo con raíz cuadrada. Es decir, sería gm' 2m y el radio orbital no ha variado, por lo cual puedo poner r con raíz cuadrada. Es decir, este 2 me lo puedo sacar fuera de la raíz, como raíz de 2, y me quedaría raíz de 2 por raíz cuadrada de gm partido por r. Esto es la velocidad antigua, por lo cual tenemos que la v' va a ser igual a raíz de 2 por v. La nueva velocidad se va a ver amplificada por un factor raíz de 2. Respondiendo estrictamente a lo que se nos preguntaba, la velocidad no permanece constante, es decir, se va a ver aumentada un poquito, multiplicada por raíz de 2, 1,41 o algo así, creo recordar que era. Y con esto hemos resuelto el apartado A del problema 1. Bien, en un apartado 2 se nos dice que la masa de Marte es aproximadamente la 10ª parte de la masa de la Tierra. En realidad creo que era 9,31. Y el radio es la mitad del radio terrestre, era 1,88, pero bueno, más o menos las aproximaciones están bastante bien. Calcule cuál sería la nueva masa y el nuevo peso en la superficie de Marte de una persona que en la superficie terrestre tuviera un peso, vamos a poner peso de la Tierra, de 700 newton. Entonces, ¿cuál sería la masa y el peso en la superficie de Marte? Bien, una cosa la vamos a responder rápido, la masa sería la misma, da igual que esté en Marte, en la Tierra o en la superficie de Urano, la masa va a ser exactamente la misma. El peso sí que va a cambiar porque el peso es la fuerza con la que la Tierra, en este caso, o Marte, atrae a los objetos. Lógicamente, en Marte pues, el peso será menor. Pero bueno, aunque sepamos que la masa no va a variar, pero nos pedían que lo calculáramos, pues vamos a empezar por ahí. Como datos nos dan que la gravedad terrestre es 9,8 metros por segundo menos 2. Nosotros sabemos que el peso de la Tierra será la gravedad terrestre por la masa, despejando en este caso la masa de la persona en cuestión, pues sería el peso de la Tierra entre la gravedad terrestre. El peso hemos dicho que son 700 newton o, si queréis, kilogramo metro por segundo menos 2 entre 9,8 metros por segundo menos 2. Bien, haciendo esta cuenta con la calculadora me ha salido una masa de 71,4 kilogramos. Si os fijáis, se nos va metro y segundo menos 2. La masa, tanto en la Tierra como en Marte, de esa persona serían 71,4 kilogramos. Vamos a ver qué ocurre con el peso. Nosotros sabemos que la gravedad en la Tierra, que sabemos que nos lo dan como dato, que es 9,8, se calcularía como G, masa de la Tierra, dividido entre radio de la Tierra al cuadrado. Obviamente, la gravedad en Marte pues, sería la constante gravitatoria por la masa en Marte dividido entre el radio de Marte al cuadrado. Pero nosotros sabemos que la masa de Marte es la masa de la Tierra dividido entre 10. Y el radio de Marte sería el radio terrestre dividido entre 2. Esto va al cuadrado. Es decir, sería G, masa de la Tierra, entre el radio de la Tierra al cuadrado. ¿Y como factores nos quedan? 2 elevado al cuadrado, que es 4, dividiendo en el denominador pasaría arriba, multiplicando, y el 10 que estaría en el denominador. 4 décimos son 2 quintos. Y esto es sencillamente la gravedad sobre la Tierra. Es decir, la gravedad sobre Marte, sobre la superficie de Marte, va a ser 2 quintos de la gravedad terrestre. Si queréis, 0,4 veces la gravedad terrestre. Obviamente el peso en Marte va a ser la gravedad sobre Marte
por la masa del objeto que esté sobre la superficie de Marte, en este caso la persona. La gravedad de Marte hemos dicho que es 2/5 de la gravedad terrestre por la masa de la persona. Esto es el peso sobre la Tierra, es decir, 2/5 del peso sobre la Tierra, que como sabemos que el peso sobre la Tierra eran 700 newton, pues sería 2/5 de 700 newton. Es decir, si no me equivoco, 7 por 4, 28, 280 newton sería el peso de esa persona sobre la superficie de Marte. Sobre la Tierra eran 700 newton. Y con esto hemos terminado el ejercicio 1. Bueno, vamos a intentar resolver ya el ejercicio 2. Se nos dice que una partícula cargada positivamente se mueve en la misma dirección y sentido de un campo eléctrico uniforme. Si tenemos un campo eléctrico uniforme, E, por ejemplo, para allá, y una partícula con carga positiva se desplaza en la misma dirección y sentido del campo eléctrico, es decir, tendrá una velocidad v para allá. De acuerdo. Entonces se nos pregunta, ¿se detendrá la partícula? Y en segundo lugar, ¿se desplazará la partícula hacia donde aumenta su energía potencial? Es decir, la energía potencial aumenta hacia donde se desplaza la partícula. Vamos a intentar responder a estas preguntas. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la fuerza que ejerce un campo eléctrico sobre una carga viene dada por la expresión la fuerza es igual a Q por E. Es decir, la fuerza tendrá la misma dirección y sentido que el campo eléctrico si la carga es positiva y la misma dirección pero en sentido contrario si la carga es negativa. En nuestro caso es una carga positiva, por lo cual la fuerza que se ejercerá sobre la carga irá para allá. Si la fuerza va a tener la misma dirección y sentido que la velocidad, lo que va a ocurrir es que va a acelerar esa carga. Respondiendo a la pregunta que nos hacen, no se detendrá, sino que irá cada vez, mientras esté en la región donde existe ese campo eléctrico, se irá acelerando. Irá cada vez con mayor velocidad. En segundo lugar, ¿la energía potencial aumenta? Bien, esto podemos verlo de dos formas. Tened en cuenta una cosa, si yo tengo un cuerpo sobre un campo, por ejemplo, una masa sobre un campo gravitatorio, de forma natural, la masa siempre se va hacia zonas de menor energía potencial. Entonces, la fuerza sobre esta carga va para allá, es decir, si se desplaza para allá, irá hacia zonas de menor energía potencial, es decir, la energía potencial se va a reducir. Esa sería la forma intuitiva y, digamos, fácil de verla. Si queréis con expresiones, pues bueno, la energía potencial la podremos calcular siempre como Q delta de V. Siendo V el potencial en cada punto y delta de V el incremento del potencial entre un punto y el siguiente al que se haya desplazado. Delta de V lo podremos poner, como sabéis, como menos el campo por delta de X. Es decir, sustituyendo aquí tendríamos que esto sería menos Q E delta de X. Siendo E el módulo del campo eléctrico, Q la carga que sabemos que es positiva, por lo cual la energía potencial va a disminuir conforme nos vayamos desplazando en sentido creciente del eje X, como es el caso. Entonces, si nos vamos desplazando para allá, la energía potencial decrecerá. ¿De acuerdo? Y con esto hemos terminado el apartado A de este ejercicio. Bien, vamos a intentar resolver ya el apartado B del ejercicio 2. En él, pues se nos dan dos cargas, Q1 y Q2 de 5 y menos 5 microcoulombios situadas en el origen de coordenadas la carga Q1 y en el punto 2, 0 la carga Q2. Se nos pide que calculemos en un punto C el campo eléctrico generado por esas dos cargas. Obviamente dicho campo lo calcularemos como la superposición, como la suma de los campos que crean la carga Q1 y Q2 en el punto C. La carga Q1, como es una carga positiva, generará un campo eléctrico que esté en la dirección de la recta que une el origen de coordenadas y el vértice C, pero al ser una carga positiva el campo será saliente, es decir, saldrá de la carga. Este será el campo E1. La carga Q2 generará en el punto C un campo eléctrico que apuntará hacia la carga, dado que es una carga negativa. Al ser negativa, el campo en el punto C tiene que apuntar hacia la carga. Algo así será el campo E2. Pues vamos a calcularlo por componentes en este caso. En vídeos de años anteriores creo que a veces lo calculaba calculando el módulo inversor unitario, que es otra forma de hacerlo, pero aquí lo voy a hacer por componentes por variar un poco. Vosotros ya, como os guste, podéis hacerlo.
Entonces vamos a empezar, por ejemplo, por E sub 2, que es más fácil. Voy a calcular el módulo de E sub 2, que lógicamente sería K por Q sub 2 partido por R sub 2 al cuadrado. R sub 2 es la distancia que hay entre el punto donde está situada la carga y donde queremos calcular el campo. En este caso, como en el enunciado se nos dice que las unidades son metros, pues fijaros que claramente se ve que sería un metro. Es decir, esto sería 9 por 10 elevado a 9, Q sub 2, que hemos dicho que es 5 por 10 elevado a menos 6 coulombios. No pongo el signo menos porque estoy calculando el módulo del campo. Luego el signo menos lo que hará será que, al ser una carga negativa, como ya he dicho, que el campo apunta hacia la carga. Si fuera positiva, saldría de la carga. Dividido entre R sub 2, que es 1, pues bueno, 1 al cuadrado. No hace falta ni calculadora, ¿verdad? 9 por 5, 45 por 1000, 45.000, 4,5 por 10 elevado a 3 newton partido por coulombio. Es decir, ya poniéndolo en forma vectorial, el campo sub 2 será menos 4,5 por 10 elevado a 3 newton partido coulombio, dirección J. Es decir, el menos J me da la dirección y el sentido. Sentido decreciente del eje Y. Ya tenemos E sub 2. Vámonos con E sub 1. En primer lugar voy a calcular el módulo de E sub 1. Pero para ello me va a hacer falta la distancia entre el origen de coordenadas y el punto C. Es muy fácil de calcular, esto sería la distancia de E sub 1, ¿verdad? De aquí hasta el origen de coordenadas. Utilizando sencillamente el teorema de Pitágoras, tendré que R sub 1 al cuadrado, es decir, la hipotenusa de este triángulo rectángulo, será igual a 1 al cuadrado a la suma de los cuadrados de los catetos. Esto sería 5, con lo cual tenemos que R sub 1 va a ser raíz de 5 metros. Bien, el módulo de E sub 1 lo calcularemos como K por Q sub 1 entre R sub 1 al cuadrado. 9 por 10 elevado a 9, Q sub 1 5 por 10 elevado a menos 6 y R sub 1 pues raíz de 5 pero va al cuadrado. Se me va al cuadrado de raíz, se me van también los 5 y me queda que esto serían 9000, o sea 9 por 10 elevado a 3 newton partido coulombio. Eso es el módulo de E sub 1. Ahora lo que voy a hacer es descomponerlo en sus dos componentes. Si tenemos E sub 1, yo en lugar de considerar E sub 1 voy a considerar E sub 1x y E sub 1y, cuya suma me da precisamente el vector E sub 1. Fijaros que tal y como está, este sería el ángulo alfa, vamos a llamarle, que sería el mismo ángulo que hay aquí. Entonces, primero voy a calcular el ángulo alfa. Yo sé que la tangente de alfa sería igual a cateto opuesto, fijándonos en este triángulo, sería 1 metro, 1, entre cateto contiguo, que serían 2. Es decir, alfa va a ser el arco cuya tangente valga 1 medio, o lo que es lo mismo, 0,5. Eso lo tengo calculado por aquí y me da 26,6 grados. Es decir, sería igual a 26,6 grados. Bien, ya tenemos el ángulo alfa. El módulo de E sub 1x lo podré calcular, como está en el cateto contiguo, pues sería módulo de E sub 1 por coseno de alfa. Es decir, módulo de E sub 1, que lo tengo aquí, 9 por 10 elevado a 3, por... realmente lo podemos poner ya incluso en forma vectorial, ahora que lo pienso. Como E sub 1 tiene dirección creciente del eje X, pues simplemente le pongo aquí por el versor Y. Esto sería el módulo por coseno de 26,6 grados, dirección Y. Estas cuentas las tengo también hechas por aquí y me sale 8050. Es decir, E sub 1 como vector E sub 1x sería 8050 newton partido coulombio, dirección Y. Va hacia aquí. Análogamente el E sub 1y, que sería módulo de E sub 1 seno de alfa, ¿no? Porque el E sub 1y, este de aquí sería lo mismo que este de aquí, estaría en el cateto opuesto al ángulo alfa. Es decir, sería módulo de E sub 1, 9 por 10 elevado a 3, por coseno, pues por seno en este caso de 26,6 grados y dirección J. Eso lo voy a hacer con la calculadora y me da 4030 newton partido coulombio y si os fijáis, dirección J porque el E sub 1y va hacia arriba. Lógicamente ya puedo poner el vector E sub 1 como suma de E sub 1x más E sub 1y.
Es decir, sería 8050 I más 4030 J, todo esto en Newton partido Coulombio, y ya tenemos el vector S1. Ya el vector suma de los dos, es decir, el S1 más el S2, ¿no? Si tenemos en el punto C, tenemos el vector S1 que va para allá, tenemos el vector S2, que sería el punto C, lo ponemos por aquí, que va para allá, pues lógicamente tendremos que hacer la suma vectorial de los dos para calcular el vector campo total creado por las cargas Q1 y Q2, ¿de acuerdo? Pues nada, el campo total, como hemos dicho, sería la suma de S1 y S2. Copio S1, que sería 8050I más 4030 J, y el S2, que lo debo tener por aquí, menos 4,5 Perdón, pero 4,5 me estoy dando cuenta que sería 45 por 1000, son 45.000, esto es por 10 elevado a 4. Siento el error. Esto sería por 10 elevado a 4. Vale, menos 4,5 por 10 elevado a 4. Esto sería dirección J, bueno, menos J. Todo ello en Newton partido Coulombio. Bueno, para calcular el campo total, pues sumamos la componente I que está sola y sumamos las componentes J. Esto me daría la I, obviamente, 8050, y la J tenemos menos 45.000 más 4.000, esto sería menos 40.970 por 10 elevado a 4 J, y ello en Newton partido Coulombio, que serían las unidades correspondientes al campo eléctrico. Y con esto hemos terminado el ejercicio 2. Vamos a intentar resolver ya el ejercicio 3. Se nos dice, ¿qué significa que dos puntos de la dirección de propagación de una onda armónica estén en fase o en oposición de fase y qué distancia les separa en cada caso? Bien, aquí tenemos una onda armónica de ecuación, pues A por seno de omega t menos kx, la fase inicial la tomamos 0 por simplicidad. Entonces, que dos puntos estén en fase significa que, por ejemplo, están en el mismo estado de movimiento. Por ejemplo, este y este estarían en fase y este también. Entonces, ¿qué es lo que significa? Si nosotros, el argumento este que hay aquí en el seno, bueno, para este punto, por ejemplo, la onda sería I de, esta sería una posición x1 y este, por ejemplo, una posición x2. Entonces, I de x1t sería A seno de omega t menos kx1. Lo mismo. Para este punto tendríamos que I de x2t sería igual a seno de omega t menos kx2. Si están en fase significa que los argumentos del seno en cada caso van a ser los iguales o van a diferir en un número entero de veces 2pi. Es decir, omega t menos kx1 va a ser igual a omega t menos kx2 más 2pi, pero por k, un número entero de veces, más 2pi k. Suponemos que están tomados, claro, lógicamente en el mismo instante, por lo cual se nos va a este punto, y si esto me lo paso allí, tendré que k que multiplica a x2 menos x1 va a ser igual a 2pi k. Vamos a hacer una cosa, claro, este k no es el número de onda, representa un número entero, vamos a llamarle c, por ejemplo. C es un número entero. Entonces, si paso esto, por ejemplo, dividiendo, tendré que x2 menos x1 será igual a 2pi c partido por k. Pero como k es el número de ondas, que es 2pi partido por lambda, esto sería 2pi c partido por 2pi partido por lambda, se me van los 2pi, y significa que la diferencia entre ellos tiene que ser un número entero de veces de longitudes de onda. Es decir, dos puntos están en fase cuando la distancia que hay entre ellos es un número entero de veces de longitudes de onda. Bien, ¿cuándo están en oposición de fase?
Dos puntos están en oposición de fase cuando la diferencia entre los argumentos aquí de los senos de cada uno de ellos sea, por ejemplo, este estará en oposición de fase con este, pero este también estará en oposición de fase con este. Es decir, cuando la distancia que los separe, si os fijáis, esto sería media longitud de onda, con este sería media longitud más una, es decir, 3 medios de longitud de onda. Con el siguiente sería este, la distancia sería 5 medios de longitud de onda. Es decir, podemos decir que dos puntos están en oposición de fase cuando la distancia que los separa será un número impar de veces de semilongitudes de onda. Entonces, esos dos puntos estarán en oposición de fase. Bueno, en el apartado B se nos dice una onda armónica de amplitud 0,3 metros se propaga hacia la derecha por una cuerda con una velocidad de 2 metros por segundo. La velocidad sería 2 metros segundo menos 1. Y un periodo de 0,125 segundos, o lo que es lo mismo, un octavo de segundo. Determine la ecuación de la onda correspondiente sabiendo que en el punto x igual a 0, la cuerda se encuentra en la máxima altura para el instante inicial, es decir, y para x igual a 0 en el instante inicial es igual a la máxima altura que sería la amplitud, es decir, sería pues 0,3 metros. Esta es una condición inicial que nos servirá para luego determinar la fase inicial en la ecuación. Entonces, la ecuación de una onda pues va a ser de la forma, I de xt será igual a por el seno de omega t. Se nos dice que se propaga hacia la derecha, es decir, en sentido creciente del eje x, por lo cual aquí pongo menos kx. O si este es el eje x, si la onda se propaga hacia la derecha, este signo sería negativo. Si se propagara, pongo menos, si se propagara hacia la izquierda, pues sería un signo positivo, pondría más kx. Pero en este caso menos kx. Más la fase inicial, pues phi sub 0, por ejemplo. Esa sería la ecuación de la onda. Entonces, por ejemplo, para determinar omega, nosotros sabemos que omega es 2pi partido por el periodo. Es decir, 2pi partido por el periodo, que es 0,125 o un octavo. Este pasa para arriba y sería 16pi. Tenemos que determinar también k, el número de ondas. Para ello nos dan la velocidad. Yo sé que la velocidad será igual a lambda partido por el periodo. Si espejo lambda, pues será la velocidad por el periodo. Como k es 2pi partido por lambda, puedo ponerlo, sustituyendo lambda aquí, como 2pi partido por v por el periodo, que son ya magnitudes que conozco. Entonces sería 2pi dividido entre la velocidad, que hemos dicho que era 2, y el periodo, que era 0,125. Esto sería un cuarto, el cuarto paso para arriba, y esto me saldría 8pi. Bien, k tenemos que es 8pi, omega 16pi, por lo cual ya puedo poner la ecuación de la siguiente forma. I de xt será igual a, que es 0,3, por el seno de omega, que vale 16pi, t, menos k, que vale 8pi, x más phi sub 0, que tengo que determinarla. Para determinar phi sub 0 utilizo la condición inicial que me han dado. Entonces yo sé que i de 0, 0 vale 0,3, eso implica que 0,3 será igual a, sustituyo aquí t por 0 y x por 0, es decir, será igual a 0,3 por el seno de 0 más phi sub 0, es decir, por el seno de phi sub 0. Esto pasa dividiendo, tendré que 1 será igual al seno de phi sub 0, de donde phi sub 0 valdrá, para que el seno me da 1, tiene que ser pi medios radianes. ¿De acuerdo? Por lo cual ya tengo lo que me habían pedido. La ecuación de onda será igual, de la forma I de xt será igual a 0,3 metros por el seno de omega, que hemos dicho que era 16pi menos 8pi, que era k por x, más pi medios, que es la ecuación de ondas pedida. Y con esto hemos terminado el ejercicio 3. Bien, vamos a intentar ya resolver el ejercicio 4. Tiene dos apartados, un apartado A que es teórico, iré rápido por eso,
y un apartado B con un problema. Entonces, el apartado A se nos dice: explique la conservación de la energía en el proceso de emisión de electrones por una superficie metálica al ser iluminada con la luz adecuada. Bien, si tenemos un metal, los electrones más externos necesitaríamos una energía que llamamos función de trabajo para extraerlos. Vamos a poner aquí W sub 0 sería la función de trabajo, que es la energía necesaria para extraer los electrones más externos. Entonces, si nosotros iluminamos con radiación electromagnética de frecuencia F, la energía de esa radiación sería, a ver dónde lo pongo, la energía de un fotón, vamos a llamar la energía del fotón, sería igual a la constante de Planck por la frecuencia. ¿De acuerdo? Esto sería radiación electromagnética, fotones. Entonces, la energía de cada uno de estos fotones la podremos calcular así. Bueno, si lo ponemos en función de la longitud de onda sería hc partido por lambda, que sería una expresión equivalente. Entonces, esta energía puede ser suficiente para vencer la función de trabajo, es decir, puede ser mayor que la función de trabajo o puede ser menor. Si esta energía es menor, pues no hay nada que hablar y no se produce efecto fotoeléctrico. Si es mayor, entonces, ¿en qué se va a emplear esta energía? Es decir, hc partido por lambda, que es la energía del fotón, pues se va a emplear en vencer la función de trabajo y además, si esta energía es mayor que W sub 0, esa diferencia de energía hará que los electrones salten con una cierta energía cinética, es decir, más la energía cinética comunicada. Y esto sería la conservación de la energía, es decir, la energía del fotón se transforma en vencer la función de trabajo del metal, es decir, extraer el electrón del metal y dotar a dicho electrón de una cierta energía cinética. Con esto hemos respondido al apartado A. Vamos a intentar resolver el apartado B. Se nos dicen que los fotoelectrones expulsados por la superficie de un metal, es decir, iluminamos con una luz de longitud de onda 4 por 10 elevado a menos 7 metros. Entonces se nos dice que son frenados por una diferencia potencial de 0,8 voltios. Los fotoelectrones emitidos por una luz con esta longitud de onda son frenados por una diferencia potencial de 0,8 voltios. Bien. Aparte de eso se nos dice qué diferencia potencial se requiere para frenar los electrones expulsados por una radiación de longitud de onda 3 por 10 elevado a menos 7, es decir, la longitud de onda un poquito más pequeña, por lo cual tendrán más energía esos fotones, por lo cual el potencial va a ser, voy a necesitar un potencial mayor para frenarlos porque les dotará de una mayor energía cinética. Pues, ¿cuál es el potencial para frenar a los nuevos electrones, lo que se nos pide? Bien, pues aplicamos de nuevo la conservación de energía. Es decir, la energía del fotón, como nos da la longitud de onda, la pondremos como hc partido por lambda. ¿En qué se va a emplear? Pues en la función de trabajo, lo que hemos dicho antes, y además dotarlo de una cierta energía cinética. Fijaros que si son frenados por un potencial de 0,8 voltios, aquí la energía cinética sería igual a la carga por el potencial. Me interesa calcular la función de trabajo del metal. Si yo lo despejo, la función de trabajo sería hc partido lambda menos Q por V, es decir, 6,63 por 10 elevado a menos 34 por 3 por 10 elevado a 8 dividido entre lambda, que en este caso es 4 por 10 elevado a menos 7, menos Q, que es 1,6 por 10 elevado a menos 19 por V, que es 0,8. Y haciendo estas cuentas obtendría la función de trabajo del metal. Yo ya he hecho esas cuentas y si no me he equivocado, la función de trabajo sale 3,6925, bueno, 3,69 por 10 elevado a menos 19 julios. Esta sería la función de trabajo del metal, la energía necesaria para extraer electrones del metal. Iluminamos con una nueva longitud de onda, con radiación con una nueva longitud de onda. Entonces, aplicando de nuevo la conservación de la energía en el proceso fotoeléctrico para esta nueva radiación, tendremos que hc partido por lambda prima tiene que ser igual a la función de trabajo, que es la misma que antes, la que acabamos de calcular, más Q por V'. Lo tengo todo, despejo V', este pasaría restando, es decir, hc partido por lambda prima menos la función de trabajo, y la Q va a pasar dividiendo, pues partido todo por Q, tiene que ser igual a V'. Es decir,
6,63 por 10 elevado a menos 34 por 3 por 10 elevado a 8, entre lambda prima, que es 3 por 10 elevado a menos 7, menos la función de trabajo, que la tengo justo aquí arriba, nada más copiarlas, 3,69 por 10 elevado a menos 19, dividido entre la carga, que es 1,6 por 10 elevado a menos 19. Hacemos las cuentas, yo las he hecho ya previamente, y si no me he equivocado, me sale que el nuevo potencial tiene que ser de 1,84 voltios. Y con esto hemos terminado el ejercicio 4 y en consecuencia todo el examen. Muchas gracias a todos los que me hayáis visto y nos vemos en un próximo vídeo.